Buenas tardes a todos, hola y bienvenidos a Entre Pacientes. Os quiero contar un poco antes de empezar, Leo, primero saludar a mi compañera. Hola Leo, ¿qué tal? Buenas tardes, Maite, buenas tardes a todos y hola a los que nos oigan en diferido. Bueno, os cuento. Este es un programa nuevo, hemos empezado una nueva iniciativa que se llama Entre Pacientes. Imagino que habréis visto ya la difusión que hemos hecho estos días. Bueno, contaros que Entre Pacientes surge de las mentes inquietas, de las ganas de trabajar y de la ilusión de varios miembros de Pacientes que Cuentan. Y es que los pacientes tenemos mucho que aportar, tenemos mucho que contar, que compartir, tenemos muchos sueños, ilusiones y proyectos que algunos ya se han hecho realidad, a los que queremos dar visibilidad, para que otros pacientes, familiares, profesionales sanitarios, cuidadores, conozcan nuestra realidad. Entre Pacientes quiere dar voz al paciente, ser una ventana abierta que facilite la comunicación de igual a igual, sin importar patología, procedencia ni profesión. Porque solo conversando, solo compartiendo, comprendiendo, podemos lograr entender y alcanzar el imprescindible grado de empatía que nos facilitará la comunicación entre iguales y que nos ayudará a percibir y aceptar las circunstancias de la enfermedad crónica. Nuestro objetivo es más que sencillo, es hablar, es compartir. Dado que ya conocemos la importancia del apoyo entre iguales, queremos llevarlo a la práctica. No vamos a dar soluciones, ni hablaremos de tratamientos, ni avances de la ciencia. Nosotros, los pacientes, hablaremos y queremos escuchar tu realidad, tu día a día. Queremos que nos cuentes cómo es vivir con una enfermedad crónica, cuáles son tus ideas, proyectos, problemas. Creemos que a través de vuestras experiencias podemos ayudar a muchos otros pacientes que se encuentran en igual o parecida situación. Y no me extiendo más, solo recordaros que nos podéis seguir en Twitter y YouTube a través de la cuenta de Pacientes que Cuentan y en Facebook a través de Tu Vida Sin Dolor. Y bueno, ahora ya quiero presentaros al resto de compañeras que tenemos la suerte que hoy forman parte de nuestro primer Entre Pacientes. Vamos a ver, tenemos a... Sí, Vamos muchas a gracias ver. Maite por esa magnífica presentación. Es el primer programa, así que estamos todos muy Sí. nerviosos y perdonadnos los fallos, ¿vale? Bueno, estamos en el aire. Venga, os quiero presentar a las invitadas, a ver si nos dan paso, si las podemos ver. Me encantaría verlas. Aquí, por fin. Tenemos a Yolanda. Hola. ¿Qué tal, Yolanda? Muy bien, muy contenta de estar con vosotras. Hola, Marta. Hola, Marta. ¿Qué tal? Bienvenida. Encantadísima, gracias. Y nos falta Ana. Hola, Ana. Hola, ¿Qué tal? encantada de estar aquí con todas vosotras, con compañeras tan luchadoras y valientes como las que estamos aquí hoy reunidas. Muchísimas gracias a todas por acompañarnos hoy. Pues hoy vamos a hablar, este capítulo lo hemos titulado De la emoción al papel, porque nuestras invitadas son todas autoras, han escrito y publicado sus libros, Yolanda su cuento, Marta una endoguía maravillosa de la que luego nos hablará, y queremos saber muchas cosas sobre la experiencia de escribir, sobre cómo se lo plantearon y, en fin, vamos a empezar hablando con Yolanda. Yolanda, te toca, eres la primera. Yolanda Casares, bueno, pues es paciente de dolor crónico y madre de dos maravillosos hijos que ahora, como nos contará, tienen un papel muy importante en su proyecto. Su libro, su cuento, es este, aquí. Mamá tiene una amiga invisible y, bueno, tenemos a nuestra mamá. Perfecta. Qué bonita soy. A nuestra mamá perfectamente. Bueno, pues Yolanda, cuéntanos. A ver, yo por experiencia sé lo que es vivir con dolor crónico y tener niños pequeños. Yo toda la vida yo tengo dolor crónico hace 17 años y mi hija tiene 19, o sea que imaginaros. Entonces, me puedo imaginar un poquito qué se te pasaba a ti por la cabeza, pero quiero que nos cuentes qué te llevó a escribir este cuento. ¿En qué pensabas?
como estamos hablando de emociones, hoy es un día de hablar de eso, de la emoción al papel, pues yo quería explicar el motivo, ¿no? La razón de escribir el cuento. Una cosa pequeñita, no es un libro, es un cuento para niños. Las razones que me movieron a escribir el cuento fueron básicamente dos. La emoción del amor, pues eso, de no ver la tristeza de mi hija, ¿no? De ese sentimiento de culpabilidad que tenemos muchas veces por sentirnos responsables de la manera en que ha cambiado la vida dentro de la familia, ¿no? Y bueno, mi dolor ya está un poco más controlado. Yo hace año y medio, Vaya, sí, parece hace año y que medio ha salido... no te escuchamos bien, Yolanda. No, hablo No, más fuerte. se corta. Mejor. Venga, Sí. a ver, ¿Se seguimos. corta? Venga. ¿Sigo hablando? ¿Se oye o no? Sí, sigue. Sí. Sí. Vale, Nos estabas contando, eso es. Nos estabas contando que tu dolor está ya un poco más controlado. Sí. Valeria era más pequeña y bueno, Valeria muchas veces por la mañana veía como mamá pues se quedaba en la cama, mamá se levantaba para peinarla, eso sí, y se iba al cole y veía que mamá se quedaba en la cama. Yo siempre he intentado, aunque no fuese a trabajar, intentaba que ellos viesen pues su rutina, que yo iba al cole, los llevaba, los recogía, para que no notasen esa falta, ¿no? Pero es verdad que había mañanas en que, pues claro, yo me quedaba en la cama y sobre todo había medios días que no iba a recogerla y cuando Valeria volvía del cole, lo primero que hacía era llamar mamá, ¿y cómo está mamá? Claro, y eso a ti te da un poco de, ¿no? Y luego Valeria empezó a tener comportamientos un poco que me preocupaban, ¿no? Porque Valeria se hacía un moratón y preguntaba a mamá, ¿y esto cuándo se va a quitar? Claro. O una rosadura del zapato o una llaga en la boca, ¿cuándo se me va a quitar? Y yo caí en la cuenta de que yo siempre le decía, cuando estaba mal, me preguntaba, mamá, ¿pero cuándo se te va a quitar? Y yo le decía, cariño, no te preocupes, la espalda y esto se me va a quitar. Pero Valeria diría, ¿y cuándo se te va a quitar? Y ella empezó, yo noté que ella tenía ese miedo. Y claro, y esa responsabilidad me hizo decir, tengo que reponer ¿no? Tengo que hacer algo para que ella lo entienda y no se lo tome así, para que comprenda, pues, lo que nos pasa a las personas que vivimos con dolor a diario. Y por eso lo hice, porque ella comprendiera. Esa fue la razón. Es un cuento precioso, yo estoy enamorada de él. Un cuento hecho desde el cariño, desde el amor. Un cuento que enseña a los niños la realidad de vivir con dolor crónico. Pero tú que ya tienes experiencia, que has contado el cuento a los niños, ¿cómo ven ellos el dolor? ¿Cómo lo viven? Yo, la verdad es que he ido a dos veces al cole, no he tenido mucha oportunidad, pero yo creo que los niños son capaces de entender el concepto del dolor y son capaces de desarrollar esa empatía y aunque a veces es imposible, siempre queremos ocultarle a los niños cosas para que no sufran, pero hay veces que es imposible porque cuando yo tenía depresión y tenía ansiedad y estuve un año mal, yo no podía ocultar a toda hora cómo estaba, ¿no? Entonces, en fin, creo que no hay que ocultar, hay que explicarlo de la mejor manera posible. Los niños ven el mundo de una manera diferente a nosotros, ¿no? Y quizás bajándonos a su nivel, es como los médicos cuando vamos a una consulta. Si los médicos no hablan en su jerga profesional, no nos enteramos. No podía. Correcto. Si a los niños se lo explica de un modo que le llegue, de un modo atractivo, de un modo incluso divertido, pues ellos son capaces de comprender, no escribir un cuento triste. Yo no quería eso, no quería un cuento triste, no quería un cuento que sermoneara, ni quería eso, quería ese personaje que suponía un reto o un incordio, era un reto para mi mamá, pero no algo que lo hiciera, ¿no? Sino algo que lo ayudara, porque los cuentos están para eso, para ayudar a los niños. Y en esa experiencia con los coles a los que has ido, los coles de tus niños, ¿cómo reaccionan los niños al escuchar el cuento?
Pues mira, lo he contado, creía que, porque es un cuento para niños más pequeños, ¿no? Pero empecé por la clase de mi hijo mayor y claro, con ellos se puede hablar más, ¿no? Porque ya está en sexto de bien. Y los niños reaccionaron muy bien y comprendieron. El cuento tiene, a ver, os explico, tiene varias partes de como qué pasa cuando entra el dolor en la casa, ¿no? La revolución que se forma y los cambios que hay, ¿no? El cuento también enseña, una de las cosas que enseña es cómo las personas intentan llevar el día a día, ¿no? Su dolor, ¿no? Y cómo intentan distraerlo. Entonces, y bueno, y luego, pues, la moraleja del cuento, ¿no? Que es lo que los niños pueden hacer, que simplemente es eso, acompañar a sus familiares, de alguna manera cuidarlos, ¿no? Y darles sus besos, abrazos. Y son muy lindos porque cuando termino dice, bueno, ¿vosotros qué creéis que podéis hacer por alguien que a vuestro lado tenga dolor, ¿no? Y te dicen cosas que, pues, que son simples, pero que realmente pues, surgen efecto porque los pequeños desde decirme, pues le puedo contar lo que he hecho en el cole y así pues lo distraigo, o le puedo contar chistes, así, pues, que distrae el dolor. Pues le puedo contar, por ejemplo, Valeria a mí me cuenta cuentos. Y cuando me ve mal que estoy en la cama, coge su cuento y me cuenta un cuento. Es decir, bueno, Valeria es la protagonista aquí. Es la protagonista de este cuento. Y bueno, me gustaría también que nos contara unas cositas. A ver, Valeria, ¿estás por ahí? Mira, Valeria quería contar su parte del cuento favorito. Y entonces, venga, Valeria, vamos a coger el cuento. Valeria. Sí, a ver, ven, está aquí. ¿Lo tienes ahí? Mira. A ver, que te veamos en pantalla. Sí. Vamos a ver a la cosa más bonita de Durcal. Mira. Uy, Granada. Venga, asómate, ven. Sube, con mamá. Por aquí, tu cabecita tiene que salir aquí. Vamos a escuchar a Valeria. Valeria. Aquí tenemos a Valeria. Hola, guapísima. Yo no digo que Lola no sea amiga de mamá, pero hay días en los que la hace llorar, porque estás triste, mamá. Son cosas de Dolores y mía. La amistad tiene días. Le digo a mamá que la quiero ayudar y siempre me dice que sí, que la puedo abrazar y besar. Mamá dice que yo hago magia y creo que sí, porque sonríe y la veo feliz. Menuda es Lola Tormento, pero así no acabará este cuento. Yo creo que mamá dice la verdad. Es que un día Lola se fumará. Mientras tanto, mamá estará con paciencia. Y nosotros la vamos a cuidar con abrazos de koala y muchos besos de esquimal. Dolores puede pillar la puerta que la tiene abierta. Y aquí se acaba el cuento. Y a cada Dolores se la lleve el viento. Muchísimas gracias, Valeria. Muchas gracias, guapísima, por contarnos el cuento. ¿Le quieres preguntar algo? Venga, si se asoma, sí. Mira, Leo. Valeria, ¿cómo te sientes al ser la protagonista de un cuento tan importante como este? En el que eres la protagonista y cuenta tu historia con mamá, que es súper especial. Pues no lo sé, porque el cuento mamá lo escribió para Diego y a mí. Entonces a los niños como si Diego y yo fuéramos la misma persona. Entonces no solo me afecta a mí, sino también a Diego. Sí, el cuento está hecho de manera que se pueden reflejar niños y niñas, porque el personaje es andrógino, no sé si es un niño o una niña. Y bueno, veréis que el personaje lo rodea unas estrellitas rojas que son el dolor. Y los corazones que son nuestro poder. El corazón contra el dolor. En los momentos en que distraemos nuestro dolor, desaparecen las estrellas, ¿verdad? Porque tenemos distraída a Lola. Por ejemplo. Y
Y cuando hay... Mira, por ejemplo, aquí. Cuando Donde hacemos galletas. Claro, cuando hay Claro. amor también hay amor, ¿verdad? Mucho. Bueno, ya nos vamos a despedir, ¿no? Ya. Me gusta mucho, Yolanda, cuando hablas de, porque yo es una técnica que he utilizado durante muchos años, no sé quién te la recomendaría, de distraer al dolor. Yo es que siempre mi objetivo ha sido distraer el dolor. Otros apelan más o dicen más, en otros términos, que es que hay que meditar, hay que concentrar. Y yo, desde el minuto cero, lo que buscaba siempre ha sido distraer al dolor de la manera, pues, escribiendo en este caso, pero también lo hago de otras maneras, o sea, cocinando, haciendo manualidades y cuando puedo, pues en el jardín en verano, pero es que la palabra para mí mágica ante el dolor es distraerlo, Sí, distraer la cabeza. Venga. Vamos a decir adiós, ¿vale, Valeria? Pues va a decir adiós ya. Adiós, Valeria, cariño. Adiós, Valeria. Y vivan los corazones de Yolanda. Yolanda. Que sí, que yo creo que lo importante es distraerlo y cada uno dentro de su dolor, dentro de la especificidad de su dolor, de la especificidad de su dolor, buscar qué le ayuda. A nosotros, a mí me ayuda a caminar, por ejemplo, y a Leo le ayuda muchísimo a escribir. Cada uno dentro de la especificidad de su dolor, encontrar qué le ayuda para distraerse. Sí. Siempre intentar, no perder la esperanza de intentar buscar siempre mejor. Sí, la palabra Una última pregunta, Yolanda. Mamá tiene una amiga invisible, es un cuento para niños, pero ¿y los adultos? ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo se lo toman? Mira, los adultos, verás, ha sido un descubrimiento para mí porque yo creía que... Yo lo había pensado para niños escritos, para niños que conviven con personas con dolor crónico, pero realmente tiene un doble destinatario por el simple hecho de que también nosotros sentimos ese alivio por las personas, ¿no? Por las personas, por quitarnos ese cargo de conciencia, ¿no? De que nuestros hijos lo entiendan. Y también, no solamente niños que conviven con personas con dolor crónico, cualquier niño que no conviva con una persona con dolor crónico también tiene que, ahora que se lleva tanto la inteligencia emocional, saber reconocer, ¿no? Una emoción, ponerle nombre y gestionarlo. Y realmente el dolor forma parte de la vida y a lo mejor, pues, no es, él es un amiguito, es la mamá de un amiguito o es otra persona. Y entonces, ahora que está tan de moda eso y ahora que queremos que los niños sean empáticos, porque los niños de hoy van a ser los adultos de mañana, deberíamos no ocultar, intentar explicarlo a su altura y conseguir eso, conseguir adultos con empatía. Creo que has hecho un gran trabajo, una idea, una iniciativa preciosa y bueno, te deseamos lo mejor. Además, aquí pasa, ¿sabes una cosa? Que a los adultos parece que nos tienen que explicar las cosas, muchas veces nos las explican como a niños y las entendemos mejor. Y una cosa tan simple, tan pequeña, pues ha hecho que personas de mi entorno, familiares, comprendan un poco mejor cómo me siento yo, ¿no? Yo creo que encuentro que, en verdad, creía que iba solamente destinado a niños así mal, ¿no? Con personas con dolor crónico cercano y no. Es un cuento que es para todo el mundo. Me encanta. Seguimos y... Felicidades, Yolanda, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Leo. Bueno, pues ahora me toca a mí presentar. Aparte de ello, ya os he dado la bienvenida esta tarde y, como he dicho antes, algunos nos verán en diferido y entonces pues les digo hola a todos ellos. Yo voy a presentaros a Marta. Marta Oz es una amiga, es una paciente también que cuenta, paciente de dolor crónico y una activista, porque así la considero, en el tema de la endometriosis. Marta, me voy con Endovikinga. Marta tiene un interesante blog que os recomiendo a todos, que además se llama endovikinga.com
Y en ese blog se le ocurrió, entre otras maravillosas ideas, escribir una entrada sobre lo que es las unidades de endometriosis. Ella tuvo, vamos a decir, la suerte, porque no es suerte en esta vida, porque que te derivan a unidad de referencia, vamos a decir que, bueno, sí es suerte casi en estos días, o un lujo, le derivaba, sí, un lujo, le derivaba una unidad de referencia y a raíz de esa derivación escribió una entrada que tuvo muchísimo éxito y le llovieron las preguntas, las dudas de otra serie de pacientes que sufren esta enfermedad, y entonces tuvo la maravillosa idea de escribir una guía que nos va a presentar hoy, que se llama una endoguía, de cómo y dónde acudir en caso de endometriosis, una enfermedad que luego sobre la que hablaremos un poco y que nos va a presentar hoy, y cuyos fondos están destinados todos a algo que todos pedimos, que es la investigación, en este caso a la Universidad de Murcia, que tiene un servicio de endometriosis y que va dirigido pues eso, a cómo dirigir y qué pautas dar, una guía que necesitaríamos todos en casos de dolor o de, en este caso, de endometriosis, como para buscar un diagnóstico precoz, tanto que hablamos de la prevención en estos tiempos en los que la prevención ha quedado al margen por raíz del COVID, pues la prevención es tan necesaria para evitar que lleguen a estadios tan graves como los que Marta conoce por su propia experiencia. Entonces no quiero prolongarme más y darle paso a Marta para que nos cuente. Yo he leído así por encima un poco la guía, porque no la tengo, pero ella nos la va a enseñar y me parece un proyecto muy valioso para esta enfermedad y luego cuando nos lo cuentes te comentaré una serie de preguntas. Muy bien. Adelante, pues Marta, todo para ti. Pues muchas gracias, Leo, por esta presentación. Pues esta es la... A ver, así, es que como me veo tirada, esta es la endoguía. Como decía Leo, la idea surge a raíz de ese post que escribo de cómo yo conseguí la derivación a otra comunidad autónoma en la que sí existe una unidad de referencia. Conté pues lo que es el proceso administrativo en concreto, y ante el aluvión de mensajes privados y con emails y por redes sociales, de preguntas y de chicas de diferentes puntos de España preguntándome en cómo lo conseguí y que las pudiera orientar en su camino para intentarlo, pues me di cuenta de que al final ese post en el blog igual se quedaba un poco corto, y qué mejor manera de poder llegar a más gente y tener la información como más ordenada, por así decirlo, que en este pequeño librillo que es la endoguía. Aquí, ¿qué cuento? Pues hago una breve explicación de lo que es la endometriosis, súper sencilla y que se entiende perfectamente, porque como decía Yolanda, ¿no? Gracias a ella hay gente de mi entorno, de mi familia, que sí sabía que tenía endometriosis, pero no sabía en realidad qué es, y muchas veces por pudor, por no molestar o por no incomodar, no te preguntan, aunque en realidad sí que tienen curiosidad. Y ahora pues saben un poquito más lo que me pasa, ¿no? Entonces, al principio os hago una breve introducción de qué es la endometriosis y ya me meto en materia. Son 6 capítulos nada más, y cuento pues qué es un hospital de referencia, qué es una unidad multidisciplinar, porque son cosas distintas, qué diferencia hay entre una cosa y otra, y dónde están dentro de España, en qué comunidades autónomas hay hospital de referencia, en cuáles hay unidades multidisciplinares, que por el momento solo lo hay en la Comunidad de Madrid, en el Hospital La Paz y en el 12 de octubre, y cómo se puede solicitar que te atiendan allí, dependiendo, pues es que en España cada comunidad autónoma se rige por unas normas propias. Entonces, pues existe el derecho a segunda opinión médica, como es en el caso de Cantabria, que es lo que yo solicité, mi derecho a ejercer ese derecho a una segunda opinión médica. En este caso yo quería ir al Hospital de Referencia del País Vasco por cercanía, en el Hospital de Cruces es donde a mí me llevan,
Y yo lo que solicité es eso, ejercer el derecho a una segunda opinión médica en ese hospital, porque yo ya tenía un diagnóstico de endometriosis en el grado más severo, una endometriosis profunda, una adenomiosis profunda también, y bueno, muchas complicaciones, y me tenía que llevar un equipo cualificado, ¿no? Y explico, pues eso, en qué comunidades hay una segunda opinión, en qué comunidades hay libre elección de especialista, y según una opción u otra, qué pasos hay que dar para poder solicitar que te lleven en un hospital de referencia o unidad de endometriosis. Además, como sé que es súper tedioso muchas veces cuando estás mal, meterte en toda esta vorágine de papeleo, documentación, escritos, y la administración no lo pone muchas veces nada fácil, me ha parecido interesante incluir el propio escrito, la carta que yo presenté en el gobierno, en la Consejería aquí de Sanidad del Gobierno de Cantabria, solicitando ejercer mi derecho a la segunda opinión médica. Entonces, he plasmado ese documento, pues eso, citando mis patologías, pero vamos, es exacto lo que yo presenté, pues por si puede ayudar, ¿no? a dar una orientación de cómo se puede realizar ese documento, ese escrito, para presentar en la administración pública, y qué documentación aportar para poder conseguir que sea positivo, ¿no? Que te concedan el derecho a la derivación. A la derivación. Y pues, eso es un poco lo que hay en la endovía. Pues nada, yo te quería preguntar, porque además es que tocas un tema que yo he padecido en primera persona también, que es la derivación a unidades de referencia, que es una auténtica odisea, la misma que padecer dolor, porque además, pues ya lo estamos viendo con el tema del COVID, son 17 sistemas autonómicos, cada uno con sus reglas, y en algunas comunidades autónomas, aunque lo pidas como segunda opción, que existe en todas las comunidades autónomas, dependes al final del propio médico que quiera derivarte, porque por mucho que hagas el escrito, a veces hay médicos que no te quieren derivar. Entonces, ¿cuánto tiempo tardaste entre la solicitud de la derivación y que ya conseguiste la derivación al Hospital de Cruces? ¿Cuánto tiempo tardó? Creo que se ha quedado un poco colgado pero igual no se escucha. Creo que Marta no la recuperamos. Bueno, pues la verdad es que lo de la derivación es un caos, creo, ¿eh? Sí, me lo digan a mí. Sí, es que me lo digan a mí los meses que llevo. Recuerdo el artículo. Lo apoyo, es una cosa que es horrible, y si antes teníamos difíciles las cosas, ahora con lo de la pandemia mucho más. Ya no solo nos cuesta llegar a las unidades de referencia, sino a nuestros propios médicos y especialistas que nos guían. Creo que así ya está por aquí, Marta. Hay que luchar. Sí, perdonadme. Nada, no pasa nada. Cosas de directo. La mano negra de las derivaciones ahí actuando. Sí, no sé si me habías escuchado. ¿Cuánto tiempo tardó la derivación desde que la solicitaste y que conseguiste llegar al Hospital de Cruces? Yo he tenido suerte en todo, porque sí que sé que todo el mundo me lo ponía como imposible y que no me hiciese ilusiones porque no lo iba a conseguir. Y yo lo solicité en noviembre y en enero yo ya estaba en consulta en Cruces. Vale. O sea que tuve muchísima suerte. Bueno, pues sí. Me alegro. Me alegro. Sí, porque yo la verdad que he tardado como años. Pero bueno, y yo he leído sobre la endometriosis porque justo uno de los artículos que les dio los premios de Grunenthal era sobre la endometriosis, y hablaban sobre la enfermedad silenciosa, porque es una enfermedad que es que las mujeres de cualquier edad, sobre todo yo creo que tanto las jóvenes como las mayores consideran como una especie de, yo creo, no sé, como una especie de tabú que hay que
pues eso, que como que la menstruación te tiene que doler y que no es una menstruación, que es un proceso, y como lo viven como en silencio, como una cosa Claro, es que da miedo contarlo. Cuando la endometriosis aparece en cualquier mujer en edad fértil, o sea, Sí, desde sí. que tú inicias tu ciclo de fertilidad, Sí, en cualquier momento te puede aparecer. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú vas a tu médico de primaria y le dices, es que tengo mucho dolor de regla, es que me duele muchísimo, te dice, es lo no. normal, Vale. aguanta. Y si ya insistes un poco, te dice, bueno, pues cuando seas madre se te pasará. Bueno, pues es que la regla duele. Y así vas tirando y ves que eso no es normal y tú lo comentas con unos, con otros y todo el mundo le resta importancia porque como es una cosa normal que ya se ha asumido que la mujer tiene que sufrir la regla, tiene que sufrir en el parto, tiene que sufrir pues todos los procesos de su vida porque es mujer, pues ya está. Y ese es el rol que se tiene para con la mujer, ¿no? En este sentido en la medicina ginecológica. Sí. Y es una pena porque, por ejemplo, el grupo de investigación de inmunología de la Universidad de Murcia, que es para quien van los fondos, están investigando para la detección precoz de la endometriosis, porque es lamentable que mujeres con, yo qué sé, con 28 años, con 27 años, tengan una endometriosis que les afecte a la vejiga, al intestino, a los riñones, en algunos casos le llega a los pulmones y que es algo que ya es para toda la vida, es una enfermedad crónica sin cura porque no hay investigación y que se puede haber atajado en los inicios o aunque es algo que no se va a quitar nunca, pero no es lo mismo tener un endometrioma así en un ovario que tener todo pegado, todos los órganos pélvicos hechos así un amasijo de un chicle y ala, y vive ¿Y con eso. no crees que a lo mejor desde atención primaria sería necesario derivar a las niñas que van a ser mujeres a que tengan su primera consulta cuando haya problemas desde el principio, que sea una formación, pues como decimos, no solo multidisciplinar, desde pasan en atención primaria cuando los primeros síntomas se las tengan en cuenta, porque con esa filosofía, incluso a lo mejor las menores pues dicen, como es normal, yo se lo he escuchado a mi madre, que es que me tiene que doler o que tengo que tener estas molestias, pues lo van callando y cada vez se va haciendo más y como que les da un poco de vergüenza. Yo creo que las nuevas generaciones, la necesidad, porque ya pues, cuando llegas a un nivel que ya no consigues, pero intentar una educación, incluso ¿Qué es lo que falla? ¿No? Todo lo que va relativo a la mujer es como tabú. No se puede hablar ni de la regla, ni del sexo, ni de la menopausia, ni de nada que sea de la mujer. O sea, es todo como escondido, como sucio, invisible. como... ¿no? Sí, invisible, pero las mujeres invisibles para la ciencia. Invisible, pero encima con una connotación como mala. ¿Sabes? Hay siempre como algo que no está bien. Entonces, hace muchos años hay una campaña en redes y muchas asociaciones, el eslogan, ¿no? La regla no duele. Y es increíble que a día de hoy tú vayas a una consulta de primaria y les hables de endometriosis y les digan que eso no existe, que es mentira. O que está en tu cabeza, o que otra loca más. Sí. Es que a día de hoy que digas, jolín, me encuentro en consulta con médicos jóvenes o de mi edad, que dices, bueno, pues no, tendrían que tener una formación más moderna tal vez. Y no conocen tampoco mucho de la enfermedad y muchos en primaria ni saben lo que es. Entonces, no, o dudan de... Porque es que si vas tú ya con el diagnóstico, porque hay muchos, yo conozco a pacientes que van con el diagnóstico, tengo esto, tengo este dolor pélvico tal por esto, y dudan y te dicen que no, eso es imposible porque como son ellos los que no han dado el diagnóstico, pues te dicen no, sí, tú dirás que tienes endometriosis, pero no. Sí, yo en mi caso tardé 2 o 3 años, no recuerdo, en conseguir que el médico de cabecera me mandase a ginecología
porque yo no conseguía un segundo embarazo de forma natural y además tenía muchísimos dolores, porque a mí la endometriosis se me disparó, yo siempre he tenido mucho dolor menstrual y demás, pero se me disparó tras el embarazo, ¿no? Pues con todo el cambio hormonal y demás, pues después de dar a luz fue a bestia. Y entonces, ella, nada, eso es que estás obsesionada, ¿qué te va a doler? Que no sé qué. Y decía, pero bueno, y hasta que no la llevé un informe donde decía el diagnóstico endometriosis severa y ponía todo, especificaba y todo, porque fui a una clínica de fertilidad a la primera consulta a ver qué me decían, a la privada me refiero, y hasta que no llevé ese documento me dijo, pues sí, te mando. Y yo le dije, bueno, ¿y ahora qué? Llevamos aquí mareando de la perdiz 3 años para que me mandes al ginecólogo, o sea... Marta, ¿y dónde podemos, dónde podemos conseguir la guía? La guía, ¿dónde está? Sí. Puntos de venta, por favor, porque lo estarán escuchando las pacientes y otras familiares, y nos cuentas un poco dónde podemos conseguir la endoguía. Pues está en Amazon, porque como lo he autoeditado, está ahí nada más en Amazon. Bueno, pero es un buen canal de venta y nada, hay que animar a la gente, sobre todo a las mujeres, a hablar directamente con los médicos y conseguir esas derivaciones y ese eslogan de la regla no tiene por qué doler y las mujeres no tenemos por qué ser invisibles para la ciencia, ni para el dolor, ni para la enfermedad, y dejar ese estigma. Yo creo que la guía de Marta es esencial para todas las pacientes a lo largo del proceso de lucha sanitaria, porque no es solo, como ya citaba Marta, que una tenga dolor o que una tarde 5 años o 34, como hay algunas personas que conozco, en tener un diagnóstico, sino que está la odisea de todo el papeleo médico de por medio y, por supuesto, el paradigma aquel paternalista y de que las mujeres somos máquinas para sufrir, que dijo Picasso, y que muchos médicos siguen considerando como normal. El dolor no es normal nunca y sí que importa, siempre importa. Creo que, estamos aquí para luchar contra él. Creo que el tema del dolor y género es apasionante y da para un programa entero. Da para un programa entero. Eso lo tenemos pensado. Sí. Sobre dolor y género. Yo solo quería decir una cosa. Bueno, me interesaba saber dónde estaba a la venta la guía y decirte, Marta, que me parece súper interesante todo lo que has dicho. Y es cierto que yo soy la primera, yo desconocía totalmente el tema de la endometriosis porque yo tuve suerte y a mí la menstruación no me dolía. Entonces, es que eso es lo normal. Eso es lo normal, pero entendíamos que a las que le duelen, pues es que han tenido mala suerte. Entonces, te agradezco muchísimo que hayas explicado también y nos hayas hablado también de esta enfermedad que afecta a muchísimas mujeres y que seguro que te están viendo y deseando hacerse con la endoguía. Gracias. Leo, no te interrumpo más. No, ahora me gusta, ahora le toca vamos, estoy por aquí. A Ana. Quiero presentaros a Ana, que es otra paciente que cuenta, otra amiga, paciente de dolor crónico pélvico muy, muy, muy agresivo, pero además es periodista y poeta. Autora de un libro que tenemos aquí, que es El cuadro del dolor, editorial Renacimiento del 2017, con el que además obtuvo un premio, el premio Solienses, galardonada por el mejor publicado, el libro al mejor autor de los Pedroches, porque ya es de Córdoba. Y además, luego con ese libro obtuvo el tercer premio Juana de Castro. Es un poemario, luego tengo aquí algún poema a destacar de ella. Y además de periodista, ahora se dedica a hacer talleres de escritura personalizados y también hace labores de
de corrección y con su pareja me parece un proyecto súper interesante. Con su pareja tiene una editorial, ha montado una editorial independiente que se llama La Tofe Produce. Entonces tampoco quiero, luego tengo preguntas para ella, tampoco quiero extenderme más porque la protagonista ahora es ella y el cuadro del dolor. Todo tuyo. Adelante, Ana. Yo creo que la mejor manera de presentarme es leer uno de los poemas que mejor resume por qué todas hemos llegado hasta aquí. Se llama El cuento de nunca acabar y apela a esa cancioncilla que nos cantaban de niños de ¿quieres que te cuente un cuento recuento que nunca se acaba? Pues eso es el dolor. Eso es vivir en nuestro cuerpo todos los días. Y este es mi cuento de nunca acabar. Vuelvo a contar la historia desde el principio. 2005, aquella sala de urgencias. Lo que creían que era y no fue. La canción que sonaba en aquel pasillo. La soledad era eso. Luego, la infección fuera. Todas las sábanas manchadas. Mucho tiempo en casa, los colacaos de mamá, el llanto al cruzar la puerta del hospital, los primeros aniversarios de seguir viva, el mar menor, el segundo quirófano, pensar en morirme de nuevo, darle un último libro a mamá para por si acaso. Esta vez, el miedo después, al abrir los ojos, 2 años y ahora, una explosión en el abdomen. El segundo chakra es tu punto débil, las adherencias, los tejidos que no saben reponerse a pesar de dejar atrás la muerte de la abuela. El dolor un día y otro día. Y las náuseas. Voy a peor desde hace meses. El dolor un día y otro día, las pastillas y las náuseas y la fiebre. Que no se me olvide nada. Eso, el dolor, todo eso, y los hilos, contarlo una y otra vez en hospitales distintos de la misma ciudad. Sí, esto soy, esto me ha pasado. Sí, he leído ese poema, lo tengo muy presente y otro que me ha llegado porque además va a ir luego a hablar, va a ir parte en esa reedición de intento pronunciar porque se te las preguntas que te quería hacer porque he leído tus artículos en prensa, tus reivindicaciones de activista contra el dolor y sobre todo me interesa cuando hablas de que el lenguaje no está preparado para hablar del dolor. Bueno, el lenguaje ni la literatura, Ana. Tú que te gusta como a mí leer, la literatura tampoco está preparada para hablar del dolor, porque luego lo comento por un comentario que me hizo, a lo mejor no se está escuchando, Carlos Roicochea, y con el poema de intento pronunciar la palabra dolor con un mínimo sentido y cuando al final dices, al fin y al cabo también el dolor intenta librarse de nosotros en un esfuerzo infatigable por ser luz, todo lo pleno. Entonces me gusta más la novela, pero es que poesía, me encanta leer poesía y tú lees poesía de forma maravillosa. Entonces me parece que eso, ¿de qué manera podemos utilizar el lenguaje con la poesía, con la literatura, con los libros? ¿Y qué te aporta la poesía cómo has conseguido con la poesía aplacar, yo sé, esa furia que nos provoca el dolor a muchos? En primer lugar, muchas gracias, Leo, por tus palabras y tus impresiones. Yo he escrito desde siempre, ha sido mi manera de estar en el mundo. No sé existir de otra manera que leyendo y escribiendo. Y bueno, realmente el cuadro del dolor lo escribí en todo mi proceso de lucha y aceptación del dolor y de cómo iba penetrando en mí, aunque después de su publicación se haya tornado aún más agresivo. Pero sí que recoge, y creo que, bueno, sí que recoge el proceso de duelo
que vivimos todas, porque llega un momento, Yolanda lo plasmaba a través de una amiga invisible, pero en el fondo todas hemos de aceptar que ya no somos la persona que éramos antes, ya no somos la Ana de antes que salía a correr o subía las escaleras del metro a pie, sino que somos una Ana que funciona a un ritmo mucho más lento, que necesita determinados cuidados, que cancela planes a última hora, que se lleva muchas desilusiones por no poder compartir momentos con la familia o con los amigos porque tiene dolor y no puede moverse. Y lo difícil que es que esto se acepte no solo en el entorno más cercano de los amigos, sino en mi caso ha sido bastante notorio cómo, bueno, yo he contado con el apoyo de la empresa en la que trabajaba siempre y ellos han vivido conmigo mi proceso del dolor y me han acompañado en todo momento. Les estoy muy agradecida y desde luego sí que he percibido ese camino de sensibilización de cómo nos abrimos paso y llegamos a mostrar verdaderamente que lo que nos está pasando es un torbellino por encima, una apisonadora que quiere arrebatarnos por completo la vida y luchamos con la palabra porque es lo único que nos queda, es que solo nos queda la voz. Además, considero que si no somos libres, porque obviamente no somos libres con nuestro cuerpo, pero si no somos libres con nuestra voz y con nuestra palabra, ¿qué nos queda ya? No creo que tenga sentido la existencia si no nos queda la voz y la palabra. De hecho, pues sí, yo me declaro activista del dolor de las mujeres y bueno, pues he estado realizando una investigación a nivel de recuperar mi genealogía literaria en lo poético de cómo otras maestras y compañeras han nombrado el dolor y porque no forman parte de los libros de historia y porque es casi una labor arqueológica. Y sí, yo defiendo que el lenguaje no está preparado para nombrar el dolor. Tú puedes tener un diagnóstico, sí, pero eres mucho más que tu diagnóstico. Eres la que mejor conoce tu dolor e incluso la que mejor sabe explicar tu caso clínicamente. Y eso es algo que creo que enfada a los médicos, que nos convirtamos en eso que ahora llaman pacientes expertos. Pacientes molestos. Creo que les molesta muchísimo y que les repatea que lleguemos y les digamos soy paciente de tal y tal, me pasa esto, necesito que me pinchéis esto ya porque si no me va a dar una crisis y lo necesito ya y por eso estoy aquí, si no, no estaría aquí. Es una cosa que creo que los pone muy nerviosos y no se trata de superioridad en ningún momento, sino de que las únicas que de verdad conocemos nuestro cuerpo somos nosotras. Ana, cuando te dieron el premio por el libro del Renacimiento, destacaron que utilizas la poesía y líricamente utilizas algo para transmitir a través de la poesía algo tan íntimo como es el dolor. ¿Es un trabajo que te ayuda a nivel físico y emocional o más a nivel emocional que físico? Para esa transmisión, porque no sé si ayuda o no ayuda. De hecho, yo
ahora leo los poemas del libro y me duelen, ¿no? Me duelen por la Ana que los escribió y lo perdida que estaba en aquel momento. La poesía no creo que alivie, pero creo que es el único recurso que me queda. He pasado por muchos tratamientos, ninguno es efectivo, pero a mí lo que me importa en la vida, cuando me levanto cada día, es denunciar una y otra vez el dolor de las mujeres, luchar y pedir por más investigación para que las nietas de mis sobrinas no tengan que estar en esta situación en la que estamos nosotras ahora mismo. Ahí nos queda pendiente lo de dolor y género, eso lo utilizaremos porque lo hemos hablado entre todas. Utilizaremos un programa especial para las mujeres, porque es un tema que es un tema que da no para uno, da para muchos episodios. Sí, además está tremendamente relacionado con lo de Marta, porque 1 de cada 10 mujeres tienen endometriosis y es una enfermedad que no se ha investigado hasta ahora. ¿Por qué? Porque la medicina está hecha en base a los hombres. Y a lo que funciona para ellos. Y además muchos médicos, muchos que tratan, la mayor parte a lo mejor de ginecólogos, que son hombres. Entonces no pueden ponerse en el papel de una mujer. Entonces no van a entender porque no se caminan en los pies, como digo yo, en los zapatos de una mujer. Entonces consideran que a mí me lo han dicho, pues como decía Marta, que es normal que te tiene que doler. A mí me lo ha dicho y dice, es que ustedes no aguantan nada. Digo, a mí me lo dejé una vez con 22 años y un cólico a los ovarios. Es que no aguanta usted nada. Y digo, bueno, te callas en ese momento porque estás en urgencias y dices, bueno, pues a lo mejor tiene usted razón, pero eso da para un tema más amplio de dolor y género. Ana, yo he tenido la suerte de poder leer algunos poemas tuyos y de verdad que me has puesto la piel de gallina con más de uno y me han encantado. Me han encantado cómo llegas y cómo expresas ese dolor, ese duro camino que has llevado. De verdad que muchísimas gracias por compartirlo con nosotros hoy. Y quería hacer solamente un inciso pequeñito, porque no puedo pasar. Ana ha dicho una frase que me gusta, es que no somos las que éramos, pero como siempre dice mi querida Verónica, una sufridora más, que la conoceréis todos, no somos las que éramos, pero somos y estamos orgullosas de ser lo que somos. Yo estoy todo lo que logramos cada día. La mujer en la que me he convertido. Estamos para las que están, como diría uno, estamos y estamos para las que vengan, y si no estamos para las que vengan después, porque si no es por algunas, no se moverían los temas de dolor, de pacientes y el esfuerzo titánico. Seguiremos trabajando los pacientes activos para que esta situación se vaya cambiando. Y bueno, yo no sé si tenéis alguna pregunta más, Leo, o pasamos a ti. Luego cuando acabemos podemos hacer... O esperamos las preguntas, también hay que ver al público, a ver las preguntas que nos hace el público, porque también tenemos que darle un espacio a los que nos están escuchando. Exacto. A los que nos hagan en diferido, pues eso ya no, pero los que estén en directo hay que darles ahora vamos a hablar de ti, Leo. Vamos a hablar de este libro que me tiene enamorada. Leo, bueno, ya la conocéis, @leoveritas en redes sociales, que publicó hace 3 años ya. En el 2018. Luego va para 3 años.
Sí. El dolor sí tiene nombre. Es un libro imprescindible si vives con dolor crónico, editado por Curere. También es un libro solidario también. Y que, bueno, es que os podría decir todo lo que me gusta del libro, pero vamos a dejar hablar a su autora. Y leo una pregunta muy sencilla, aunque en esto del dolor crónico no hay nada sencillo, pero una pregunta sencilla. Cuéntanos, ¿qué te llevó a escribir? ¿Qué te llevó a sentarte delante del ordenador y decir, voy a escribir un libro, mi historia? Pues tardé mucho tiempo, porque a mí como Ana me gustaba escribir, pero lo hacía de forma privada. Y yo llevo, este año va para 26 años con dolor, producto de una enfermedad rara, porque en mi caso es una enfermedad rara, la neuralgia del trigémino, que quiero enfatizar, porque el libro lo escribí por los compañeros de neuralgia del trigémino. Y durante muchos años, de los 26, durante 20 años por lo menos, pues yo seguía mi vida y los mensajes que me decían era: tú no te preocupes, que esto, no te preocupes, que todo cambiará, todo pasará. Y yo me creía el mensaje que me mandaban de que esto sí iba a tener una solución, de que eso de crónico no iba a ser, que me encontrarían alguna solución. Entonces, y me pusieron la etiqueta de que era un paciente muy complejo, que no era un dolor complejo, era una paciente muy compleja y que era la única en Valladolid a la que le había pasado esto. Y yo me lo creía. Yo leía libros, leía cosas, pero me negaba a entrar en redes a preguntar a ver si había otros pacientes igual. Hasta que entré, vi una plataforma de pacientes de neuralgia del trigémino en los que la voz unánime era: necesitamos visibilidad, necesitamos que la neuralgia, recuperar nuestras vidas, que el dolor que es inhumano y que nadie reconoce ni sabe lo que es una neuralgia del trigémino. Entonces, en una de las bajas, las últimas bajas médicas que tuve a raíz de una operación, decidí, bueno, pues no sé, dado que escribo de forma individual para frenar sentimientos que tengo, pues voy a abrir un blog, una ventana, y voy a exponer de forma diferente mi vivencia con el dolor. Entonces decidí abrir un blog que se continúa con él, y a través de mis hobbies, que son la literatura, las películas, las metáforas, hacer un puzzle con todos esos sentimientos e ir contando lo que es esta enfermedad y el dolor que conlleva en todos los entornos, en el entorno personal, porque está escrito en primera persona y a veces en tercera, una especie de ensayo narrativo. Lo que pasa con la familia, con el trabajo, con los amigos, con el mundo médico, la empatía, los sentimientos que surgen alrededor. Y en ese momento, cuando ya llevaba un tiempo, un año, se ponen en contacto conmigo tanto pacientes que cuentan como la editorial, bueno, entonces era plataforma Curere, con la editorial Curere, y me animan, me dicen: ¿te atreves a plasmar esto en un libro? Digo, pues en ese momento dije, pues bueno. Entonces cogí todo el material, porque había que coger todo el material nuevo, y empezar a reescribirlo en un tono narrativo diferente y armar como un puzzle. Y yo, como digo, son puzzle hacer un puzzle y una mazorca, sacando todas esas hilos y cosiendo capítulos, y como digo, están cosidos los capítulos, y como dice Ana, yo a medida que iba escribiendo el libro y le iba redactando, es que iba reviviendo los 25 años de dolor, o sea, porque era paso tras paso, prueba, decepción, tratamiento, y no te preocupes, y las frases que escuchas, esto debería haber funcionado, esto también debería haber, y entonces, y digo, ¿y qué título le pongo a esto? Y digo, es que, y dices, ¿por qué le pones si el dolor ya tiene un nombre? Digo, sí, pero detrás del dolor está el nombre de cada uno de los pacientes que sufrimos dolor, el nombre propio de cada paciente. Y hablamos mucho del dolor propio, pero de la otredad, del dolor de los otros, se habla poco. Entonces digo, bueno, pues el dolor sí tiene nombre, porque tiene el nombre de cada uno de los pacientes, y está dedicado a todos los pacientes de neuralgia del trigémino, a todos los que conocí en ese grupo, que luego ha ido variando con el tiempo, y que no estábamos los que estábamos al principio, y los mensajes, y yo veía ahí que incluso hasta me consideraba privilegiada por las historias que contaban algunos compañeros que me parecían auténticos héroes, y comprobaba que a medida que iba avanzando y escribiendo esos escritos, que por una parte me dolía, porque me dolía revivir todo lo pasado, era un ejercicio que a fecha de hoy, al volverlo me sigue, lo leo, incluso me sigue produciendo dolor el escribirlo, pero me ayudaba. Es como
recordando a Isabel Allende, que escribió un libro, Paula, un libro súper recomendable por la muerte de su hija, decía, me produce una quemadura escribir, pero al mismo tiempo me libera escribir. Entonces veo que, como dice Ana, el lenguaje nos ayuda, la escritura a mí me distrae. Yo desde el principio me dijeron, tienes que distraer el dolor. Y he comprobado que es un libro que hablé de la neuralgia trigémino, yo intento que sea tanto para todos los pacientes de dolor, sobre todo para familiares, con los mensajes que me han llegado, para cuidadores, para profesionales. De hecho, los mensajes que me han llegado cuando se publicó y después el libro y cuando conseguí hacer presentaciones, me decían, es que me estás ayudando y soy el marido de una enferma y no sé cómo ayudarla. Y me ha venido muy bien los mensajes que me ayudaban, sobre todo en ese libro, y sobre todo los consejos, las frases hechas, los clichés utilizados, el deberías, y cuando te van a encontrar una situación y te dicen, es que después de 25 años, pues lo llevarás bien. Y yo, coño, perdón por la expresión, ¿lo llevará bien? Que lo lleve. O sea, es que se deben de pensar que por llevar 25 años lo llevas bien. Y cuando dicen, es una historia de superación, no es una historia de superación. Yo no lo considero porque si superas, sí, ya no hay dolor, pero es que el dolor sigue y va a seguir. Entonces, es no una es historia. Es una historia de vida, de una vida amarrada en la que yo intento, a través de palabras que están cosidas como un jarrón roto y, como digo yo, que sigue goteando y con cicatrices invisibles para los demás, pero visibles para mí, una historia para compartir y comprender mejor lo que es el dolor. Y porque estoy cansada, sobre todo, con ese trato de enfocar una visión del dolor diferente, porque estoy alejada de ese positivismo que nos inculcan y que hay que definir tu actitud y tienes que ser positiva y que está mal entendido. Y cuando te dicen, es que ¿cómo puedes? Sobre todo el mensaje de ¿cómo puedes? Yo no podría, y yo tampoco. O sea, es que cuando me dicen, ¿cómo puedes? Yo no puedo. O sea, es que cuando te dicen, es que lo comparo con un libro que he leído hace poco de una odisea de David Meltzer habla de una odisea y digo, la odisea de Homero fue mucho mejor que la mía, porque Homero le esperaba a Penélope y encima tuvo a Circe y tuvo 20 años de pasiones. Y yo llevo 25 años y los que me quedan, y dicen, escribimos historia de superación, y cuando te dicen, sí, perdona, que me... No. Dices, quería preguntarte, sí. Tienes muchísimo que contar. En el libro nos cuentas tu historia amarrada al dolor, pero también nos hablas de una manera magistral del dolor emocional. Porque una cosa es el dolor físico que nos machaca, que nos obliga a descansar, a tumbarnos, a parar, pero el dolor emocional, ¿cómo te ha ayudado este libro en tu dolor emocional? ¿Cómo te ha ayudado a gestionarlo? Yo empecé a escribir porque me lo recomendó el psicoterapeuta, el psicólogo me recomendó escribe, y escribía para frenar ese sufrimiento cuando te dicen el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Yo no estoy de acuerdo, depende de qué tipo de sufrimiento. El sufrimiento por la pérdida de un novio o la pérdida de un trabajo, ese sí que puede ser opcional. Yo considero que el emocional es un sufrimiento que hay que trabajarlo, pero me ayudaba en el sentido de me calmaba, y más que me calmaba, me permitía llorar. O sea, escribir me ayudaba a llorar, y llorando calmaba el sufrimiento emocional. O sea, algo que parece contradictorio, pero me ayudaba. Y porque escribo para que el dolor no me reescriba a mí. No quiero que sea protagonista, porque si le dejo ser el protagonista, el dolor me encadena, se enraiza más todavía, me atrapa e incluso me hace sentirme culpable. Y entonces ese dolor emocional es un dolor que te llega a romper. A mí el dolor emocionalmente me ha roto. Ha habido etapas en esos 26 años, y sobre todo 2, en las que me rompió totalmente emocionalmente. El jarrón se rompió, cuando digo jarrón es mi cabecita, se rompió totalmente, y la recompones, pero ya recompones un jarrón roto, y ese jarrón ya no va a ser nunca el mismo. Va a quedar con sus trozos pegados, y esos trozos va a salir el agua que los demás no perciben, pero tú sabes que va goteando. Y ese jarrón es un jarrón que siempre va a estar en un equilibrio constante,
y como digo yo, emocionalmente muy inestable. Y entonces ese sufrimiento que hablo emocional me viene también de las continuas decepciones que me ha provocado estos 26 años por parte muchas de profesionales médicos con los que siempre he dado el máximo, he apostado el máximo y te dejan tirada en el camino porque eres un paciente complejo para ellos o molesto. Y entonces ahí es donde son heridas, como digo yo, son heridas que los demás no ves y nunca cicatrizan. Y nunca es posible construir de nuevo los cimientos cuando ya se han derrumbado por completo. Cuando Una ya historia. emocionalmente... Eso es lo que comentaba también Ana, ¿no? Que no eres la misma, no, son duelos continuos. Pero eres la nueva versión de ti misma, que es lo difícil y lo duro que tienes que, ¿no? El reto personal que pasamos todas es esa lucha por encajarte, encontrarte en ese nuevo tú, sin dejar de ser, o sea, no has perdido tu esencia, pero no eres la misma persona que antes de todo el proceso. Es mayor el sufrimiento emocional, es mayor el sufrimiento emocional que, bueno, no es mayor, es mayor el físico y el emocional, pero yo me miro al espejo y ya no me reconozco para los continuos duelos la persona que soy, aunque me considero a veces alegre, me considero una persona alegre y con sentido de humor, pero emocionalmente reescribir, leer, como decía Ana, escribir y leer el libro, o sea, y los mensajes se te ponen aquí el nudo en la garganta y sabes que el jarrón está siempre en el lado de la mesa en la que se puede volver a caer. Leo, una pregunta, me respondes en un minutito, corto, sí. ¿Vale? Y a ver si nuestra audiencia quiere hacernos alguna pregunta, podéis dejarlo y contestaremos encantadas. Una pregunta, Leo. ¿El dolor sí tiene nombre? Estás preparando una segunda edición. Sí. ¿Qué nos vamos a encontrar? Que esperamos ansiosas, con muchas ganas. Sí, pues es que, contesto brevemente, ha sido malamente, porque soy muy perfeccionista, algo contrario al dolor, y dije, no me gustaban muchas cosas por comentarios de personas que lo habían leído que dicen, te falta este aspecto, cogía de esto. Entonces, en la nueva edición que la he vuelto a escribir, de la primera línea hasta la última, pues había temas, por ejemplo, nutrición, que me parecía importante por los problemas que yo tengo para comer, nutrición, aspectos más aspectos emocionales, un capítulo, por ejemplo, dedicado a raíz de un libro que leí que se llama El ruido del tiempo, sobre Shostakovich, y hablo de la soledad del dolor, más partes emocionales y un tema sobre que ha llevado mucho en el blog, que es la discapacidad, y como yo soy jurista, pues he metido un tema de incapacidad laboral, de lo necesario o las situaciones en las que te lleva la incapacidad laboral, y luego ampliar y hacerlo más tipo ensayo, más narrativo en primera persona, intentar más amplio, va a ser mucho más largo, bueno, mucho más largo no, pero bueno, incidir en unos temas más personales y en aquellos sitios donde cojea un poco y meter más, no sufrimiento emocional, pero meter más partes emocionales en el libro y algunos puntos, pues bueno, la nutrición, estamos que me parece deseando tenerlo, Leo, deseando tenerlo y el miedo para releerlo. Los famosos te tengo que cortar. Te tengo que cortar porque nos estamos yendo ya de tiempo. Sí. Y bueno, os contaba al principio que entre pacientes ha surgido de un grupo de locos de pacientes que cuentan. Y bueno, me gustaría que me contarais las cuatro una respuesta breve y vamos acabando. ¿Qué ha supuesto para vosotras encontraros o encontrar a otros pacientes, encontrar a pacientes que cuentan, poder compartir y poder ver que no estáis solas? A ver, por ejemplo, Marta, dime. Pues para mí el poder compartir con iguales es fundamental. El poder empatizar, sentirte entendida, es que te comprenden, que te escuchan, que no te juzgan, que para mí eso es formar, ¿no?, esos lazos, ese tejer redes,
es muy importante para un paciente crónico y con dolor crónico, como somos todas nosotras, es muy importante para eso, para no caer en la soledad, en la frustración muchas veces, el tener a golpe de tecla, decir, me pasa esto, chicas, ¿qué hago? No sé, para mí es un salvavidas muchas veces. Gracias. Yolanda, que te volvemos a ver. Venga, cuéntanos. Tú eres de las últimas incorporaciones a pacientes que cuentan. Danos tu opinión. Yo creo que la comprensión total que tanto echamos en falta, ¿no? Muchas veces tiene que ser así, con personas que sufran dolor como nosotros y por eso que compartan vivencias, experiencias, situaciones, sentimientos y que es así donde encuentra la comprensión total. Por mucho que quiera tu entorno, tu familia, tus amigos, ponen todo de su parte y te pueden decir, si yo llevo contigo tanto tiempo, ¿cómo puedes decir que no te entiendo? Eso me lo dice a mí mi marido, ¿cómo puedes decir que no te entiendo? Pues no llega a entenderme totalmente, porque hay cosas que las vivo yo sola. Con mi dolor estoy yo sola. Pero bueno, ya no estoy sola, porque ya os tengo también a vosotras y es verdad, simplemente eso es comprensión total, sentir que sentís como yo. Gracias. Gracias, Yolanda. Ana, ¿nos cuentas tú? Yo respaldo lo que han dicho mis compañeras. Es encontrar, por mucho que la familia y los amigos, mi marido, la familia elegida esté ahí, al final estás tú con tu dolor y están tus compañeras. Y de tú y tu dolor solo sabéis tú y tus compañeras que luchan cada día contigo por resistir, porque esa pregunta que le hacían a Leo de ¿cómo has podido con esto? Pues yo tampoco lo sé, pero una al final puede, porque no le queda más remedio. Y si cuentas con compañeras de batalla y que si tienes un mal día te mandan cariño o te dicen ya sigo yo dándole caña en Twitter al evento hoy, vete a la cama, pues eso es muchísimo más que un abrazo, aunque tenga que ser a distancia. Somos un equipo. Sí, Leo. Yo, la verdad que además se unió entrar en pacientes, fui de las primeras que me siento muy orgullosa porque fui de las primeras que entré al mismo tiempo en paciente que cuenta y mi testimonio en curero. O sea, se juntaron las dos cosas de la opción de publicar el libro y pacientes que cuentan. Y encima estaba en un momento de caída emocional importante porque ya estaba a punto de perder lo que era mi profesión. Entonces, para mí es como una especie de impulso. Yo os animo, como os digo, a verbaliza tu dolor, compártelo, todo lo hemos dicho, compartir, comunicar el dolor porque hacemos partícipes a los demás. No con eso nos va a doler menos, porque no nos va a doler, pero nos lo puedo hacer más llevadero porque quien mejor conoce a un paciente es otro paciente. Y como han dicho, a veces es que tienes que ver el testimonio escrito, yo es lo que a veces más me duele, que tengas que ver el testimonio, yo lo he visto con el libro, que solo crean tu palabra cuando la ven por escrito, que si la cuentas y la verbalizas no la crean. Entonces yo insisto en dar en la medida que pueda y hasta donde me lleguen la fuerza, que ya tengo pocas porque depende cómo vaya es y mucho, cómo es mucho, Leo, es mucho. Tienes mucha fuerza, Leo, y te admiramos mucho por ello. No, a mí cuando me dicen, es que es eso, ¿cómo puedes llevarlo? Yo es que lo pienso y miro para atrás y es que me emociono y no puedo pensarlo porque si miro para atrás... Somos un equipo. Maite, Somos un equipo. Pues Maite, a mí me ha ayudado a reforzar el saber que, oye, voy por buen camino. No lo estoy haciendo mal. Y bueno, encontrar a compañeras y compañeros que también les duele,
que también tienen las mismas limitaciones, los mismos problemas que yo, pues te da perdonadme, pero te da un subidón que dices, ostras, no estoy sola, hay gente a la que también le duele, ¿no? Ojalá no fuera así, pero... Y bueno, me ayuda, como yo siempre digo, a seguir cada día siempre adelante. Y bueno, chicas, ahora vamos a ver que tenemos alguna pregunta del público y a ver si nos las ponen. Mira, Cristina María pregunta, ¿cuántas, aparte de tener grupo de compis de lo nuestro y poder hablar con otros pacientes y amistades empática, acude a terapia psicológica? Lo que consideráis importante, ¿no? Gracias y un súper saludo a Marta. Pues Marta, a ver, Ana, venga, tienes la mano levantada. Sí, claro. O sea, era en plan, sí, yo asisto. Yo también. Ah, vale. Yo asisto. Vale. Yo también. Nosotras, Leo y yo asistimos y lo considero fundamental. De hecho, es que yo ya con el avance de la enfermedad he llegado a desarrollar una enfermedad psiquiátrica con mi propio cuerpo, entonces es algo más que necesario. Yo, de hecho, parte del libro está donado al gabinete psicológico Anteo, que es mi última psicóloga y mi psiquiatra, que yo, como digo, y entre algunas médicas, doctoras, son las manos que puedo decir que son las mujeres de ahora, son las que me sostienen para seguir. Si pues no sí, yo lo considero igual. Mi psiquiatra y mi psicóloga son mi pilar. Marta, ¿tú querías añadir algo? No, sí que es importante porque muchas veces ¿no? las circunstancias te superan y tener con quien hablar externo de todo tu entorno que no va a hacer más que darte escucha y muchas veces ofrecerte herramientas para tú poder manejarte en tu día a día. Yo creo que es fundamental muchas veces pedir esa ayuda externa sin ninguna vergüenza y sin ningún pudor. Y yo también he asistido a terapia, claro que sí. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Yo también. Yo ¿Tenemos también. alguna pregunta más? A ver, si nos ponen alguna. Laura Roca Mozota pregunta. Leo, te quería preguntar por esa soledad que hablas. ¿Es cierto que el dolor nos hace aislarnos y no ser muy sociables? ¿Crees que es una forma de protegerse o no hacerse visible? Yo es que además hablo mucho de la soledad porque además y hice un post sobre la soledad de un cuerpo acostumbrado al dolor. Además me acuerdo que se titulaba porque hay un libro que lo conocerá Ana Castro, de La soledad de un cuerpo, de Elvira Castro, que es un poemario además que me encantó. Y yo, por mis circunstancias, yo me he tenido que aislar. O sea, mi vida social es mínima. O sea, y para mí esto es un esfuerzo. Me ha tenido que, porque para mí hablar, y ahora últimamente desde que me han puesto el neuro, pues los sonidos se me incrementan, entonces no puedo estar en una cafetería, no ya ahora, sino hace años, no puedo ir a una sala de teatro, entonces me aíslo socialmente. Hay gente que lo ha comprendido y hay gente que no. Entonces, la soledad, hablan de la soledad de los mayores y que los mayores, que yo la admito y entiendo, pero también estamos personas jóvenes que estamos solos porque el dolor nos aísla. Y es que no es que nos queramos aislar, es que necesitamos aislarnos porque cuando estás con un cuadro muy álgido del dolor, es que solamente estás tú y tu circunstancia. No aguantas tener a muchas personas alrededor y por eso no nos hacemos más invisibles. Te aguantas a ti muchas veces. Es una manera de es una defensa. Es una autodefensa y no por eso nos hacemos más invisibles, no. Yolanda, ¿querías decir algo? Es un instinto animal. Todos los animales cuando son heridos se separan y se aíslan para que no les hagan más daño. Nosotras en parte nos tenemos que retirar porque nuestro cuerpo no da de sí y porque no podemos aguantar más daño, pero eso no implica que nos desconectemos del mundo y de la sociedad, aunque a veces sí que perdamos el control de todo.
Porque el que nos dolor gusta no estar se puede. que no nos gusta la soledad, pero es obligada. Pero a veces eso es obligado. Pues estamos llegando ya al final, chicas. Muchísimas gracias por compartir con nosotros vuestras experiencias, vuestras obras. Os envidio esa forma de escribir que tenéis, de expresaros y de que todo fluya tan maravillosamente. Y encantadísima y de verdad que de corazón muchísimas gracias por estar aquí hoy. Gracias a a vosotras. Ha sido un Gracias primer a todas, episodio. sois ejemplo e inspiración. Sí, ha sido un primer episodio que va a quedar como un de Oscar. Va a quedar para los premios, para los Goya. Vamos a marcar dar las un gracias. Estreno del proyecto, un buen Dar estreno. las gracias también Ya a todos los que... Sí, y muchas gracias Dar a las todos los que nos gracias. estáis escuchando. Exactamente, a todos los que nos estáis viendo. Y a los que bueno, nos verán después. Y a los que nos verán después. Y al pequeño equipo que hay detrás trabajando para que todo esto salga tan bonito y quede tan bien. Y bueno, deciros adiós y os invito, porque Entre Pacientes acaba de dar el primer paso de muchos que vendrán y tenemos muchos temas pendientes para hablar, muchísimos. Y bueno, a los que nos estáis viendo también os invito a que os unáis a nosotros y sigamos creando Entre Pacientes. Chicas, gracias. Gracias a todas. Besos. Y a todos los escuchantes y los que nos estáis viendo, muchísimas gracias por este tiempo que nos habéis dedicado. O nos dedicáis cuando nos veáis. Estamos aquí, estamos juntas y estamos fuertes las unas para las otras. A los que nos estéis viendo al otro lado de la pantalla, si necesitáis cualquier cosa, estamos aquí. Porque sabemos lo que es el dolor y muchas gracias a todas, chicas, sois maravillosas. Gracias.